Desde pequeña aprendió a existir sin que nadie la mirara. El pueblo de Santa Esperanza era una postal detenida en el tiempo. Casas de adobe, campanas oxidadas que sonaban 2 veces al día y ojos que juzgaban con solo mirar. Allí, entre calles de polvo y murmuraciones de iglesia, creció Almira Renato, la hija mayor de don Renato, el hacendado más temido del norte. Mientras sus hermanas Lucrecia y Anaís se paseaban como flores por las veredas, Almira aprendía a no ocupar espacio. Su cabello negro como noche sin luna, sus ojos oscuros y su piel morena no eran lo que el pueblo consideraba belleza. Y aunque cosía con perfección y cantaba con una dulzura que hacía temblar las hojas del durazno, nadie la notaba. Su padre no la miraba, su madre Mireya había partido demasiado pronto, y las otras mujeres del pueblo la presentaban como la diferente, la seria, la rara. Pero Almira no pedía atención, solo soñaba en silencio con algo simple pero imposible, ser amada sin condiciones. Cuando se sentaba sola bajo la sombra del naranjo, imaginaba ser elegida no por lástima ni por intercambio, sino por deseo verdadero. Pero el deseo, en Santa Esperanza, tenía ojos claros y apellido blanco. Y Almira no tenía ni lo uno ni lo otro. Nadie la golpeaba, pero dolía vivir como si no existiera. A simple vista, la casa Renato parecía próspera. Las hijas menores, siempre vestidas con telas finas, reían entre tazas de té y bordados. Don Renato caminaba por los pasillos como dueño de todo, incluida la voluntad de los demás. A los ojos del pueblo, era una familia ejemplar. Pero Almira sabía que las apariencias eran como las flores cortadas, hermosas, pero muertas por dentro. En la mesa, su silla siempre estaba un poco más alejada. Cuando hablaba, nadie respondía. Cuando callaba, nadie preguntaba por qué. Su padre solo la nombraba cuando necesitaba algo hecho. Almira, barre el patio. Almira, lleva esto al establo. Nunca un gracias, nunca un ¿cómo estás? Su hermana Anaís, con su risa perfecta y sus ojos claros, solía decir: Almira nació para estar en las sombras, no todos brillan, ¿verdad? Y aunque la frase se decía entre sonrisas, la herida quedaba como puñal invisible. En ese hogar, Almira no era maltratada, pero era invisible, y eso, muchas veces, dolía más. En las tardes, desde la cocina, escuchaba a su padre hablar con hombres importantes del pueblo. Negocios, tierras, tratados. Ella, en silencio, aprendía a leerlos por los tonos de voz y los silencios entre frases. Pero jamás era invitada a opinar, ni siquiera a estar. Y sin embargo, soñaba. Soñaba con que, tal vez, un día, alguien cruzaría esa puerta no para llevársela como una carga, sino para mirarla de verdad. Para ver en ella lo que nadie se había tomado el tiempo de ver. Pero en ese momento, no lo sabía. La oferta que cambiaría su vida ya estaba siendo sellada sin ella en la sala contigua. El día que fue elegida, entendió que no era más que una pieza que sobraba. Fue durante una tarde extrañamente silenciosa, cuando los hombres del consejo llegaron a la hacienda. Hablaban de paz, de tratados con las tribus del norte, de intercambios para evitar otra guerra inútil. Entre los términos del acuerdo, había una condición inusual, un matrimonio simbólico para sellar la alianza. Una esposa del pueblo a cambio de paz duradera, dijo uno de ellos. Don Renato, con esa expresión que usaba cuando tomaba decisiones sin alma, se puso de pie y sentenció: Tengo una hija que no será extrañada. Almira escuchó esas palabras detrás de la puerta entreabierta. El mundo no se derrumbó a gritos. No hubo portazos ni lágrimas. Solo un silencio helado que se le metió en los huesos. No la llamaron. No le preguntaron. Solo se decidió. Como si su vida no le perteneciera. Esa noche, frente al espejo agrietado de su cuarto, Almira se miró largamente.
Tocó su rostro, sus cejas espesas, sus labios sin pintura, su piel sin adorno. No lloró. Solo intentó entender por qué nadie luchaba por ella. Al día siguiente, se confirmó la entrega. El guerrero se llamaba Kael. Era un apache de rostro severo y ojos que no dejaban ver nada. Sería él quien la recibiría como símbolo de paz entre mundos enfrentados. Almira no supo si lo que sentía era miedo, rabia o vacío. Lo único claro era esto: su padre no la estaba dando en matrimonio. La estaba entregando, como quien entrega un objeto a cambio de algo útil. Y el pueblo solo murmuraba con alivio. No sería una de las bonitas la que se iría. Almira no fue despedida, fue descartada con silencio. El día de la entrega, el pueblo de Santa Esperanza se reunió en la plaza como si se tratara de una fiesta. Algunos llevaban flores, otros, solo curiosidad mal disimulada. Las campanas de la iglesia, esas que anunciaban nacimientos y muertes, solo sonaron una vez, como si incluso el ritual mereciera la mitad del respeto. Almira vestía un atuendo beige cosido por sus propias manos. En su cabeza, una única flor roja. No era adorno, era un acto de resistencia silenciosa. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía como si cargara cadenas. Todos la miraban, unos con compasión tibia, otros con alivio descarado. Nadie lloraba, nadie alzaba la voz, nadie decía su nombre. Para todos, Almira ya no era del pueblo. Kael la esperaba montado sobre un caballo oscuro, con el rostro sereno, tan inmóvil que parecía parte del paisaje. Cuando ella se detuvo frente a él, el aire se detuvo también. Todos esperaban que él la rechazara, como si incluso los apaches tuvieran estándares de belleza que ella no alcanzaba. Pero Kael descendió del caballo, la miró directo a los ojos, y asintió. Un solo gesto, sin emoción, sin rechazo, sin vergüenza. Y así fue como Almira fue entregada. No como hija, no como mujer, no como persona, como moneda. Antes de partir, giró una última vez la cabeza. Buscaba un rostro, una mano, un adiós. No encontró nada. Para ellos, ya no existía. Y ese vacío fue su primer luto. Uno que no se viste de negro, pero que duele como si el alma fuera arrancada. No huyó de Kael, huyó de lo que él despertaba. El trayecto hacia la aldea de Tukari duró 3 días. 3 noches sin más compañía que el sonido seco de los cascos del caballo, el susurro del viento y el silencio de Kael. Almira esperaba frialdad, incluso crueldad. Pero lo que encontró fue otra cosa: distancia con respeto. Él jamás la tocó sin necesidad. Cuando caía la noche, armaba el refugio sin mirarla directamente. Le dejaba comida cerca, un poncho al lado del fuego, siempre medido, siempre presente, sin invadir. Y eso la desconcertaba más que si le gritara, porque después de tantos años de desprecio abierto, esa ternura callada le dolía. No estaba preparada para que alguien la tratara como si valiera algo. La aldea Tukari no era lo que imaginaba. No había gritos ni cadenas. Había tierra viva, niños libres, y ojos que no la esquivaban, pero tampoco la escaneaban. Solo la miraban, intentando entender quién era por dentro. Pero Almira no se sentía lista para eso. Porque ¿y si descubrían que no era nada? Una madrugada, el miedo la empujó. Se levantó en silencio y caminó. No por huida, sino por desesperación. El frío le cortaba la piel. El aire pesaba. El silencio ardía. Avanzó entre piedras, raíces, sombra de cactus y montañas que parecían mirarla.
hasta que una raíz la detuvo. Cayó. Golpe seco en la cabeza. Oscuridad inmediata. Despertó con un sabor a hierro en la boca y la frente ardiendo. Lo primero que vio fue a Kael, sentado a su lado. No había rabia. No había juicio. Solo preocupación callada. ¿Por qué?, murmuró ella sin fuerzas. Porque eres mi responsabilidad, dijo él, pero su voz decía más. Y por primera vez, Almira no sintió miedo al ser cuidada. No pidió amor, pidió permiso para dejar de odiarse. La tienda estaba en silencio. Afuera, el viento acariciaba las ramas como si la noche supiera lo que Almira aún no podía decir. Kael dormía cerca, pero no dentro. Como siempre, protegiendo a distancia, sin invadir. Almira no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su padre, su pueblo, su reflejo en el espejo agrietado, la versión rota de sí misma que nunca fue suficiente. Entonces, frente al fuego que apenas respiraba, se sentó, y sin levantar la voz, comenzó a hablar con quien fuera que pudiera oírla. No quiero volver a odiarme cada vez que alguien me mira. No quiero tener que demostrar nada para que me vean. No sé si merezco amor, pero al menos quiero sentir que no estoy hecha solo de rechazo. No fue una oración religiosa. Fue un susurro de alma a cielo, a su madre, a sí misma. Lloró. No con escándalo, no con gritos. Lloró como se llora cuando el cuerpo ya no puede más, pero aún así, la esperanza no se rinde. Y en ese instante, el viento cambió de dirección. El fuego crepitó, y Kael se acercó. No dijo nada. Solo dejó sobre sus piernas un objeto envuelto en tela. Una figura de madera. Una mujer con las manos en el corazón. Tallada con paciencia. Con cuidado. En la base, escrito con letras torpes, se leía: fuerte por dentro. Almira lo sostuvo con manos temblorosas. No era un milagro. No era amor aún. Pero era reconocimiento. Y eso, para alguien que siempre fue invisible, era sagrado. No era amor aún, pero ya no era miedo. Los días siguientes en la aldea de Tukari no fueron extraordinarios, pero algo en ellos cambió. Almira ya no se sentaba sola. Al principio, las mujeres dejaban cosas cerca de su tienda: una flor, una prenda rota, una mirada que no pesaba. Nadie la empujaba. Nadie la ignoraba. Simplemente la rodeaban con presencia. Malina, de ojos tranquilos y voz pausada, fue la primera en hablarle. ¿Sabes coser?, le preguntó, extendiéndole una manta desgarrada. Almira no respondió con palabras. Tomó la aguja y se puso a trabajar. Pero en cada puntada, no remendaba tela, remendaba partes de sí misma. Poco a poco, más mujeres se acercaron. Luego los niños. Luego incluso los ancianos. Y ella, que había sido moneda de cambio, empezó a ser útil. Necesaria. Valorada. Una tarde, al regresar del campo, Kael le entregó un paquete envuelto en cuero. Sus manos, callosas y seguras, temblaban apenas al tocarla. «Es para ti», dijo simplemente. Almira abrió el paquete. Era un vestido. Rústico, sencillo, fuerte, hecho con telas de la aldea. Cosido con manos que no sabían de lujo, pero sí de cuidado. No era elegante, pero era hermoso, porque estaba hecho para ella. No dijo nada, solo lo sostuvo contra su pecho. Y por primera vez en su vida, sintió que alguien había cosido con amor algo que la cubriera, sin querer esconderla. Esa noche, mientras las demás cocinaban, Almira rió. Rió de verdad.
con los ojos, con la garganta, con el estómago. Y Cael, desde la sombra, sonrió también. No porque ella le perteneciera, sino porque ella estaba floreciendo. Y él simplemente lo presenciaba. No volvió por perdón, volvió con identidad. La noticia corrió como brisa de tormenta. Almira Renato regresaba a Santa Esperanza, pero ya no era Almira. Montaba al lado de Cael, no como prenda entregada, sino como igual. No bajó la cabeza. No pidió permiso. No buscaba aprobación. Vestía una túnica tejida por sus propias manos. El cabello trenzado con cintas rojas. El rostro erguido. En sus ojos, fuego. Las mujeres del pueblo dejaron las bateas de ropa. Los hombres se enmudecieron en las terrazas. Hasta la campana de la iglesia, por un momento, pareció dudar antes de sonar. Desde el balcón de la casa grande, Lucrecia y Anaís la vieron pasar. Bellas, sí, pero ahora, pequeñas. Porque frente a ellas, caminaba una mujer que ya no necesitaba parecer nada para hacerlo todo. En la plaza, don Renato la esperaba con la dureza de siempre. ¿Por qué has vuelto?, escupió, sin siquiera saludarla. Porque hay enfermedad en la aldea, respondió ella con calma, y porque ya no tengo miedo. Él se cruzó de brazos. ¿Y crees tener derecho a pedir algo? Almira lo miró con firmeza. Su voz no tembló. El único que debería sentir vergüenza aquí es quien entregó a su hija como si fuera un animal de cambio. El murmullo fue inmediato. El pueblo, que antes callaba por costumbre, guardó silencio por respeto. Ya no llevo tu apellido, continuó, llevo el nombre que me dio el alma, Naelí. Significa luz de tierra firme. Cael se mantuvo detrás, firme, pero sin protagonismo. Porque ese momento era de ella. No volví para rogar aceptación, dijo Naelí, mirando al pueblo. Volví porque me convertí en más de lo que ustedes imaginaron que podía ser. Don Renato dio un paso al frente. Tú no eres una Renato de sangre, dijo con veneno. Naelí sonrió. Gracias a Dios. Y fue así como el pueblo entero entendió que la fea que se fue, regresaba como mujer completa. Ahora sabía que quedarse también podía ser un acto de amor. La aldea de Tucari la recibió nuevamente con cantos de pájaros y el murmullo del viento sobre las tiendas. Pero esta vez, Naelí no era extranjera. Era raíz. Las mujeres la esperaban en círculo. Los niños estaban sentados en silencio, como si supieran que algo sagrado iba a ocurrir. Cael estaba allí, de pie al borde del círculo, ya no como guardián, sino como compañero. Testigo. El chamán levantó el bastón de madera, esparciendo humo perfumado alrededor de ella. Hoy, ante nuestros ancestros y la tierra que nos sostiene, reconocemos a la mujer que llegó con dolor, vivió en silencio, y ahora florece con honor. Y entonces, con solemnidad, pronunció su nuevo nombre. Naelí. Luz sobre la tierra firme. Un suspiro colectivo recorrió la aldea. Naelí cerró los ojos. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas. No de tristeza, de plenitud. El collar de cuentas fue colocado en su cuello. El bastón, símbolo de sabiduría, entregado en sus manos. Ya no era carga, ni ofrenda, ni sombra. Era guía. Días después, Naelí construyó un espacio donde los niños aprendían a contar estrellas, coser tejidos y escuchar historias. Enseñaba lo blanco y lo indígena, lo aprendido y lo sentido. Cosía culturas como antes cosía telas, con paciencia y respeto. Cael, junto a ella, reconstruyó una casa de piedra y madera. Allí vivían en calma. No necesitaban palabras. Sus silencios eran hogar. Una noche,
bajo la luna clara, Naelí le preguntó: «Si pudieras volver al día en que me recibiste, ¿me aceptarías otra vez?». Cael sonrió. «No, porque ahora fuiste tú quien eligió quedarte». Y en esa frase se cerró un ciclo. No venció a pesar del dolor, venció gracias a él. Habían pasado los años. El cabello de Naelí ahora era gris, recogido en un moño alto. En su rostro, las arrugas contaban historias, pero sus ojos seguían firmes, llenos de fuego manso. En el centro de la aldea de Tucari, un grupo de niñas se sentaba en círculo. Risas suaves, cintas de colores, cuadernos abiertos. Una joven de unos 30 años, de piel morena y mirada serena, sostenía un libro antiguo. Se llamaba Liora, hija de Naelí. Su voz sonaba como eco de su madre. Hoy vamos a escuchar la historia de una mujer que nació prisionera, pero se convirtió en reina de su propio destino. Las niñas se acomodaron. Algunas se recostaron en la hierba, otras se tomaron de las manos. Dicen que era fea, leyó Liora, que no tenía brillo en los ojos ni encanto en el rostro. Pero lo que nadie sabía es que tenía una belleza que el mundo no podía ver, porque el mundo tenía los ojos ciegos. Detrás del círculo, Naelí observaba en silencio. A su lado, Cael tallaba una figura de madera, como tantas veces. Pero ya no era su historia. Era la historia de muchas. De todas las que alguna vez fueron ignoradas, entregadas, humilladas, y que como Naelí, decidieron florecer donde otros las quisieron marchitar. Suscríbete a @danicuentos y acompáñanos a honrar las voces que merecen ser escuchadas.